Ohio, bienvenidos al canal Watashi wa HabiUVD desu. Y como podéis ver, estamos diversificando un poquito el canal, o sea que los que me conozcáis de Doctor Who no tengo mucho más que decir. Y para los nuevos, welcome a todos. No me voy a enredar demasiado con mi historia con Shingeki no Kyojin / Attack on Titan porque, seamos sinceros, el vídeo ya es bastante largo de por sí. Y además alguna mención ya hago a lo largo de los casi 80 minutos que va a durar esto, poco más. Solo decir que, si no la conocéis, esta obra de arte que ha creado el señor Hajime Isayama, de las mejores historias jamás creadas en mi opinión, tenéis que darle una oportunidad y no dejar que yo con este vídeo os arruine la trama, los giros y todo, porque si hay una serie que merece la pena ver sin saber absolutamente nada e irse enterando de cada cosa, es esta. Porque ya a estas alturas se está acabando la historia en un mes o menos de un mes, 2 semanas, sale el último capítulo del manga y ya quien lo conocemos sabemos que este señor lo que ha creado y ha planeado desde el principio, todas las sorpresas, todo el foreshadowing a lo largo de las series del capítulo 1, merece ser vista desde el primer episodio. Vamos a hablar de cosas, por supuesto, de la serie de televisión, pero también del manga. O sea que última advertencia aquí, porque evidentemente... Again, spoilers. Dios mío, pero ¿por qué me tocan siempre estos personajes tan raros para empezar? Es como lo de Adam Mitchell en Doctor Who. En fin, Hitch, la chica esta tan pasota de la policía militar, la novia de Marlo. Siempre me acuerdo de una escena en particular que creo que es tirando al final de la primera temporada, el episodio de Annie, que creo que Marlo le dice algo así como: solo hay una manera que la gente como tú termine en la policía militar. En fin, si la habéis visto ya sabéis a qué se refiere. A ver, es que tampoco ha salido tanto. Recientemente, como vemos aquí en la imagen, la hemos visto en la 4ª temporada. Todavía está custodiando el cristal donde está Annie, que era su compañera de habitación en la policía militar. Y claro, estaba ahí porque quería la vida fácil. Tampoco tengo tantos sentimientos encontrados ni para un lado ni para otro. Es un personaje neutral. La han dibujado muy guapa la chica, ahí lo voy a dejar. Porco. Ay, si eres gallego vas a pillar porque me hace gracia el nombre. De hecho, de todos los titanes que se pueden transformar, de los 9, el titán mandíbula es como la patata caliente del Grand Prix. Lo han tenido, lo que hemos visto en la serie, más que ningún otro. Ha habido 4 usuarios diferentes. Y tengo que decir, el titán mandíbula de Porco, tal y como lo han dibujado, es probablemente mi diseño favorito de un titán de toda la franquicia. En cuanto ya fijándonos en el personaje, a ver, llegó tarde ya con el arco de Marley. Por un lado tiene esos rencillos con Rainer porque se siente culpable tanto por lo que le pasó a su hermano Marcel en la isla, como que él piensa que el titán acorazado debió haberlo heredado él en un principio, que así no le hubiera pasado eso a Marcel, pero aún así vemos esas escenas de acción que se compenetran bastante bien su mandíbula y acorazado en las batallas. Pero bueno, Porco son 2 momentos. Uno que ya hemos visto en la tele, obviamente el cascanueces, y su final, que aún está por venir, cómo termina el titán mandíbula y pasa al 4º usuario. Me gusta Porco, pero se queda solo en la columna fila de like. Y ahora que se me ha venido a la cabeza, ¿qué pasaría si un titán macho se comiera a la titán hembra? Bueno, llevan el cristal tanto tiempo como me lleva a mí para hacer el vídeo de las temporadas de Doctor Who. Que ya es decir, no, en serio, Annie es un personajazo. Me encanta esa primera temporada, el momentazo primero de la serie El Giro Traidores, que justamente hace un rato acabo de leer un buen meme como eran los 3 tipos diferentes de traidor que tiene la serie, y Annie es la que destruye o diluye todo tipo de conexión emocional con los demás
para poder soportar lo que está haciendo, y es la más cínica, por supuesto. Ya se vio en esos flashbacks en esta última temporada como ve que tanto los eldianos como los de Marley son todos unos hipócritas, que son todos iguales. Pero esas escenas de acción en la primera temporada, aplastando a prácticamente toda la legión, persiguiéndolos, luego en el bosque, me encanta esa escena de pelea, la primera, sobre todo con Eren allí, también da mucha pena. Al final de la primera escena, que cuando se intenta escapar y la tiran Mikasa del muro y está como llorando, y ya se está viendo que va a volver. Están esperando un momento para reunirla con su padre, que será un momento muy emotivo, Isayama. Pero y además se ve que también van a desarrollar algún tipo de relación romántica con Armin. ¿Será porque se comió a ver Toto o será por genuino? Bueno, ya veremos, pero ya digo, es un personaje muy bueno. Cómo incorporó las artes marciales a su titán hembra, como ya dicen en la serie, es muy versátil con lo del grito, etcétera. Me encanta Annie, se va a la fila Love. Vale, tengo que hacer una pregunta antes de empezar. ¿Alguien más en los 2, 3 primeros episodios se pensó que Armin era una niña? Pero bueno, eso es lo que llaman el trap en el anime, supongo. No, en serio. Armin tiene que ser top 5 personajes de la serie, por mucho, por ese cerebro que tiene. Y ya vemos que van a acabar haciendo el equilibrio, enfrentamiento Eren-Armin al final de la historia. De hecho, estaba viendo alguna vez la serie con otras personas y incluso decían que el problema de Armin era que es demasiado bueno para ser creíble, pero es que tú ves a lo largo de la serie y tampoco es eso, porque le han pasado cosas concretas y que le pesan en la conciencia. Él sabe que ha hecho cosas malas. Ya empezando aquella vez en la tercera temporada, cuando están intentando escapar de el grupo de Kenny y mata a uno de ellos, y que sabe que, bueno, se ve cómo le afecta moralmente porque es la primera vez que mata a una persona. O ya luego recientemente la bomba atómica en Liberio, que me encanta esa frase que dice, porque es el paralelo con el episodio 1 de la primera temporada, de así que esto fue lo que debiste ver, Bertolt, tal. Pero, a ver, solo decir que hasta recientemente Héroe, el episodio ese de la tercera temporada en que logran acabar con el titán colosal, estaba 10 de 10 perfecto en IMDb, y hasta aquel momento solo había uno, que era Ozymandias en Breaking Bad. Ahora ya hay dos, que es Asalto de la cuarta temporada, pero solo decir eso, que es lo que dice Eren, supongo, a ver si irán por ahí, cuando están en el tejado y es el momento, ¿a quién le damos la inyección? Será, y dice Eren, ni el comandante ni yo vamos a salvar a la humanidad, será Armin. Y ya sabemos cómo le gusta el foreshadowing a Hajime Isayama. Armin es top, modo Dios. Y de titán colosal a titán colosal, llegamos al señor con el nombre más conocido de todo Attack on Titan, Bertorto, Boruto. De los 3 traidores, que por cierto esa escena de, haciendo un paréntesis, de héroe en el Ecuador de la segunda temporada, ya sabéis de la cual estoy hablando, top de la historia del anime, de la televisión, es que inigualable ese momentazo. Evidentemente, como ya he dicho antes, de los 3 traidores, este es el que tiene menos desarrollo, no hay que mentir. Tiene sus momentos, como por ejemplo hay final de la segunda temporada cuando están intentando escapar con Eren, que tiene como una especie de colapso emocional y les dice eso de ¿creéis que nos gusta hacer esto? Todo el mundo nos odia, hemos hecho cosas horribles, cuando pensábamos que hablaba de la gente de dentro de los muros. También tiene su especie de episodio centrado en él, que es Descenso en la tercera temporada, pero eso, es un chico así muy tímido, sabemos muy poco en general de él, que bueno, también será esa la gracia, con que alguien como él pueda ser el dios de la destrucción, el titán colosal. También que su muerte es bastante triste ese momento, quitándolo del tejado con la jeringuilla, cuando ya se despierta y se da cuenta que se lo va a comer Armin versión titán puro,
y les suplica que le ayuden sus antiguos compañeros y grita por Rainer y por Ari. Pero como digo, no está muy desarrollado en comparación con muchos otros personajes de la serie. Que no es mal personaje, sigue Bertoldo a lo neutral. Y otro personaje de los secundarios minoritarios tampoco hay mucho que hablar. Colt, básicamente es el hermano de Falco y poco más, que iba a ser el heredero del Titán Bestia, pero evidentemente eso no va a acabar pasando por lo que ya hemos visto. A ver, es un buen chico, que se ve que dos momentos clave, que es cuando pasa todo lo del festival y aparece Eren allí en Marley, aún no sabiendo dónde está Falco, es capaz de primero intentar llevarse de allí a Gaby, al otro niño que está malherido, prácticamente muerto, como se llama el de las gafitas, Udo, pero su momento está aún en la tele por llegar, que es en ese capítulo del manga centrado en las parejas de hermanos, primero Colt y Falco, por supuesto Eren y Zeke, y por último los Galliard, Marcel y Porco. Y claro, lo que va a hacer para estar ahí con su hermano en ese último momento, o lo que él cree que es su último momento, para que no sufra. Completamente neutral con este personaje. No sé qué queréis que os diga. Tampoco sale tanto y la escena más recordada es su famosa silla de tortura 100 pies humano. A ver quién pilla la referencia. A ver, tampoco es tan dictadorcillo militar descarado. Se ve que hizo lo del golpe de Estado en su momento, que tenía también sus razones egoístas a su manera, como las pudo haber tenido Erwin, pero es que no sé qué decir. Al final, dicha silla, mirad, acabó siendo su perdición. No sé qué decir. Tampoco es que salga tanto como para decir que no me guste, ni tampoco es un personaje de los malos, así que otro para el montón. No sé si será verdad eso que dicen de que Isayama le cortó el pelo a Connie así prácticamente al 0,5 porque teniendo ojos diferentes, claro, si le pones pelo es Levi. Pero bueno, es uno de los del grupo de héroes de siempre que estáis siempre, pero yo siempre pienso una cosa. Están el Jan y Sasha porque tenía que tener compañeros que no fueran así titanes para no tener ese giro de que no fueran todos infiltrados en su sección de entrenamiento, por decirlo así. Y eso, y por otra parte, es como si el autor quisiera tener a uno de esos personajes en el momento aldea del segundo muro que se transformaron sus habitantes en titanes, toda su familia, su padre, que es el titán que se encuentra Sasha en el segundo episodio de la segunda temporada, pero bueno, por supuesto, una de las escenas más trágicas es lo de su madre cuando vuelve a su pueblo y todavía sigue allí en que no se puede levantar de la casa, más que eso veremos en la segunda parte de la cuarta temporada, en la película, lo que va a pasar con ese desarrollo. Ese es otro, probablemente el momento Connie del final de la serie, y me sorprende hasta dónde ha llegado. Estamos ahí en el 138 en el final y hasta ahí estuvieron él y Jan. Me sorprende que haya llegado tan lejos con estos personajes en comparación con los Eren, Mikasa, Armin. Bueno, también es muy adorable su relación con Sasha, lo que le afectó, como dicen él, son como gemelos de diferentes familias, es como su hermana. Me cae bien Connie, le voy a poner un like. Aquí ya pegamos un salto de calidad monumental. Que por cierto, no sé quién lo sabrá, pero evidentemente la mayoría de los personajes de la serie tienen nombres así germánicos, alemanes, y Erwin es Erwin por el famoso general alemán de la Segunda Guerra Mundial, el zorro del desierto, Erwin Rommel, lo dejo ahí como dato. Pero en cuanto a Erwin Smith, es un personajazo, como dije ya con Armin. Os dejo ahí la consulta. ¿A quién habríais dado la inyección en el episodio Sol de Medianoche, Erwin o Armin? ¿Quién se habría quedado
al titán colosal, pero es que es un personaje con una historia interesante, lo que pasó con su padre, muy complejo, que por un lado tiene ser el líder de la legión y preocuparse de sus subordinados, pero por otro que es capaz de hacer todas esas misiones alocadas para conseguir objetivos que al final de todo muy pocos lo saben, por no decir que en el Levi al final, que todo lo hace por su obsesión con intentar llegar al sótano de la casa de Eren y conocer la verdad del mundo, la verdad por la que mataron a su padre, que es lo que pasó, aparte que se sentirá culpable porque fue el quien lo contó la teoría de su padre de que el gobierno está ocultando la información del pasado de la humanidad, pero es el personaje hype de la serie por antonomasia. Todos esos gritos dando órdenes, que joder, que es un personaje que se quedó sin brazo y aun cuando lo tenía el titán en la boca continuaba espoleando, motivando a sus hombres. Pero el momento cumbre evidentemente es la carga suicida contra el titán bestia en la tercera temporada. Es con esa música que no decir de toda, ya, no lo he mencionado hasta ahora, toda la banda sonora de Attack on Titan, pero es que yo lo equiparo siempre a música a nivel grandes películas, Star Wars, Bueno, el feo y el malo, todo el trabajo de Hiroyuki Sawano, momento top 10 de la serie La carga suicida de la tercera temporada. Erwin tiene que estar en lo más alto de todo el ranking, modo Dios. Una cosa que me fijé muy rápidamente en la serie es cómo le gusta al autor agrupar a los personajes en grupos de tres. Evidentemente Eren, Armin y Mikasa, después Reiner, Annie, Bertolt y los cabecillas de la Legión, que son Erwin, Levi y por supuesto Hanji, que es curioso siendo esta una serie de anime, tiene muy pocos estereotipos de anime, por ejemplo, de los personajes femeninos, no hay personajes que lo puedas llamar en plan Shin-chan pervertidos, pero a ver, Hanji es el personaje más anime de Attack on Titan dentro de unos límites, pero sí. Por un lado es que está súper loca a modo bien, pero aún así tiene sus momentos que hasta da miedo cuando se pone seria, la tortura, esa escena que tiene al principio de la tercera temporada con otros de la policía militar. No, evidentemente ahora es la comandante que se ve que le viene el trabajo muy grande en comparación con lo que era Erwin. En cuanto al final, tengo sentimientos encontrados porque es quizá el único defecto narrativo que le encuentro yo a toda la serie. Porque sí, si llegas al capítulo 132 del manga, momento súper épico, lo que le pasa allí, tributo a Hanji como personaje en su momento, pero luego llega, con lo del avión, pero luego llegas un poquito más adelante y cuando aparece Falco dices tú, ¿para qué ha sido todo lo del avión? Podía haberlo hecho antes, es como todo muy conveniente y al final lo de 132 quedó un poco bastante en nada. Sí, pero no. Hanji es genial. No la voy a poner en modo Dios, pero está un escaloncito por debajo. Ha estado ahí, es de los más importantes de la serie, personajes femeninos. Sí, se queda en Love. Hanji Zoe, es lo que ha hecho ahí. Y es como una especie de dicotomía, porque también hay mucho personaje secundario con bastante tiempo en la serie, pero es que esto es una especialidad y veremos bastantes casos a lo largo del vídeo. Personajes secundarios que salen relativamente poco o muy poco, pero es que tienen una marca indeleble en lo que es el contexto completo de toda la historia narrativa de Attack on Titan. Aquí, por un lado, como Daina Fritz, la primera mujer del padre de Eren, en Marley, la última descendiente de la familia real en el continente, muy poquito, pero es que el titán sonriente es un símbolo de la serie. Y siempre que aparece pasa una cosa muy gorda. En la primera temporada, por supuesto, cuando se come a la madre. En la segunda, el final, que es Grito,
cuando consigue Eren activar los poderes del Titán Fundador, y en la tercera, en el flashback de Grisha, cuando vemos cómo se convirtió en Titán allí, cuando los llevan a la isla, y es cuando Eren descubre cómo puede utilizar el Titán Fundador a través de los recuerdos de su padre. O sea que yo lo voy a poner en este caso en like, pero no tanto por su personaje, porque ya digo, sale muy poco, pero por lo que representa para la serie en general. Dinah Fritz a la fila like. En conexión con lo que acabo de decir, aquí llegamos a uno de mis favoritos, eso de personajes secundarios que salen relativamente poco, pero que llegan a ser muy buenos o influyen más o menos en la trama. El comandante Pixis. Me encantó prácticamente desde que salió por primera vez en la primera temporada, aunque esa primera escena parece un militar así borrachín, pero cuando entra en acción, de los tres cuerpos, la guarnición, que es lo que lidera él, el emblema de la rosa, la legión y la policía militar, por supuesto, te das cuenta que es el único que hace lo que hace sin motivos egoístas ni individuales. Hace lo que piensa mejor para la humanidad en cada momento, es súper inteligente, sabe lo que hay que hacer en cada momento, impone un gran liderazgo en sus hombres y todos lo respetan. Bueno, que al final pues es la coña, lo del vino acabará siendo su perdición, pero otra escena, por supuesto, cuando habla con Eren y lo va a influenciar de esa forma, hablándole como en el pasado, en la humanidad, todos libraban guerras fratricidas entre sí por motivos muy tontos, pero que cuando llegaron los titanes encontraron una causa común para que todos se unieran contra ellos. Escena muy importante. Me encanta el comandante Pixis. Yo creo que si hacemos solo vídeo con personajes secundarios, estaría ahí también en el top 5. Lo voy a poner en Love. Y por supuesto en algún momento teníamos que llegar a nuestro chico, el niño que soñaba con la libertad, el enemigo del mundo, un ángel o un demonio según tu punto de vista donde hayas nacido. Eren Jaeger. Mirad, es curioso porque alguna vez lo he comentado. Yo Attack on Titan en un primer momento la intenté ver cuando salió, poco después de que salió, 2013-2014, por ahí. Me vi 3-4 episodios, me parece. Y tuve que parar, no porque no me gustara, sino porque, precisamente, eso es lo irónico, que el personaje de Eren me rayaba un poco bastante de aquella. Y aquí estoy hoy en día hablando de la serie. Cualquier cosa que diga va a quedar en corto, así que yo recomiendo un vídeo también que se llama El genio del personaje de Eren Jaeger, uno de los 10 mejores personajes de cualquier serie o película que haya visto en cuanto a historia, en cuanto a desarrollo, en cuanto a complejidad, todo. A mí personalmente me gusta compararlo con Paul Atreides, que es el protagonista de Dune, porque tienen en cierto modo historias muy similares. Su historia empieza con querer vengar la muerte de alguien de su familia, pero se ven condenados por un futuro que no pueden detener y se convierten en la persona que todo el mundo teme. Ahí queda para los fans de la literatura. Pero, como digo, todo ese desarrollo, primero lo de ya quería, buscaba la libertad incluso antes de lo que pasó con su madre en el primer episodio. Digamos que lo de su madre fue ya cuando la cosa se volvió personal, como eso de en el final del segundo de los voy a matar a todos esos animales, en lo que se acabó convirtiendo, donde estamos ahora en la cuarta temporada, ya llegando al final, a lo que se refería, todos los traumas que acarrea, como tanta gente que ha muerto por intentar salvarlo porque era la herramienta para la libertad de la humanidad dentro de los muros, todo el escuadrón de Levi, todos los de la Legión, porque eso, siente todo ese peso encima de él y llega a la tercera temporada que piensa que puede controlar a los titanes, pero que luego se da cuenta que está prácticamente dispuesto a morir, de que todo lo que hizo su padre, que si no lo hubiera hecho sería todo mejor para la humanidad,
porque el titán fundador seguiría con la familia real, esa conexión tan inesperada con historia, que ves tú las primeras temporadas y eso no te lo ves venir, que esa conexión mutua, nexo que tienen entre los dos, los parecidos entre sus personajes. Eh, Llegamos a la cuarta. El momento, punto de inflexión claramente es cuando, fijaos, es que Eren, evidentemente voy a hablar más tiempo que de otros personajes aquí, Eren era un chico que se sentía impotente porque no podía, no tenía ningún tipo de poder, como yo que sé, comparándolo con el cerebro de Armin o la habilidad de Mikasa o Levi para luchar contra los titanes, no tenía nada. Y no podía hacer nada para cambiar nada. Y cuando se enteró que había el fundador y que había una posibilidad de utilizarlo, en ese justo momento también se enteró que no podía cambiar nada. Como acabo de decir, el punto de inflexión es lo que ve cuando le besa la mano a Historia, ve lo que está supuestamente por venir, que en conexión con lo que vamos a ver al siguiente personaje, pero está ahí con Tony Soprano, con Walter White, los grandes personajes de la historia de la televisión para mí, de los que he visto yo en mi vida, Donald Draper de Mad Men, algunos de Perdidos, no puede estar en otra fila que no sea modo Dios Eren, literal y figuradamente. Y aquí me repito una vez más, pero como la huella de Neil Armstrong, más o menos, personaje pequeño e impacto enorme. Es una de las otras cosas que hace genial esta serie. Personajes que salen muy poquito, pero que tienen un gran impacto a la hora de empujar a otro personaje más principal. Un ejemplo más claro sería Ymir con Historia, en la segunda temporada. Pero ya llegamos a las revelaciones, la tercera temporada, esos episodios, el sótano, aquel día y el titán de ataque. Por supuesto, la gorda es cuando menciona, mucho antes de que nazcan, a Armin y a Mikasa, dándote ya a entender de que los que, como el titán de ataque es ese que siempre luchó por la libertad, eh, primero que todos los que lo han tenido, lo tendrán de una manera o de otra, están siendo influenciados por Eren porque, al contrario que el resto de titanes, pueden ver los recuerdos de la gente que va a tenerlo, no solo en el pasado, sino también en el futuro. Ese papel de agente doble que pudiera ya funcionar como una historia por su propio pie, esos dos episodios de aquel día y titán de ataque, como podría estar tener su propia miniserie, Kruger, como algún otro que ya veremos más adelante. A mí me parece un personaje interesantísimo, ya digo, por las revelaciones, por todo lo que hizo para conseguir su objetivo, la misión que le encomienda a Grisha, un personaje clave en la serie para mí. Kruger, para lo poco que sale, es como... tampoco lo voy a poner en Dios, pero es que yo muchas veces me encuentro regresando a vídeos de YouTube, esas escenas, esos dos episodios, porque son de mis favoritos de toda la serie. Kruger se va a la fila Love. Y continuamos con un nuevo personaje de la hornada que nos presentaron en la cuarta temporada, con el arco de Marley, concretamente su perspectiva es lo primero que vemos en el primer episodio, a partir también del capítulo 90 en el manga. Falco, ya se ve precisamente por eso que va a ser un personaje muy importante, también en el sentido de que es la otra cara de la moneda en lo que se refiere a los eldianos en Marley comparándolo con Gaby. Aquí también me gusta hacer la comparativa de cómo, y hablaré de Gaby en un momento por supuesto, pero sería una especie de combinación o equivalente entre Armin y Mikasa en el sentido de que claramente tiene sentimientos por la otra niña, como sería Mikasa, por eso quiere heredar al acorazado para que ella no muera 13 años después, y por otro lado la racionalidad de Armin, que a pesar de todo lo que está pasando en su ciudad, aunque encima personalmente, porque Eren lo utilizó para su propio beneficio, con lo de la carta y todo esto, aún así es capaz de ver más allá de todo el conflicto y ver que todos son iguales, hay buenas personas aquí, malas personas allí, todo es igual, como escuchó decir a Eren en el sótano, antes de que se transformara. Y bueno, aparte todo el drama con lo del vino del fluido espinal de C, que sabes que
se va a convertir en titán y va a heredar uno de los 9, eso prácticamente seguro. Conectando con que Falco, el nombre del pájaro, que aparte es lo que ve cuando está allí en el campo de batalla, y también con que el símbolo de la Legión de Reconocimiento sean las alas de la libertad. Pero bueno, muy buen personaje Falco. Lo voy a poner en la segunda fila. ¿Y quién nos iba a decir que le iban a dar tanto juego en la cuarta temporada, visto lo que pasó en la tercera? A ver, tengo que decir que también hace poco vi un vídeo bastante interesante que lo llamaba Flock Forster un personaje incomprendido. Porque claro, lo normal es que al 99% con verlo en la serie lo que hace es un personaje que te caiga como el culo. Pero viendo toda su historia, desde que se va con la Legión y es el único superviviente de la carga suicida contra el Titán Bestia, desde su punto de vista, si consideras todas sus acciones y todo lo que dice, desde su punto de vista se podría decir que tiene razón en todo lo que dice, porque bueno, también no es alguien que se mueva por interés puramente egoísta, sino porque es la representación de los eldianos volviéndose una vez más nacionalistas, militaristas, imperialistas, después de todo lo que han descubierto del mundo exterior, que solo miran por su supervivencia contra el mundo exterior. A ver, que de aquella, ¿quién iba a pensar que iba a acabar de mano derecha de Eren, cuando montaba su facción, los Jaegeristas? Así que por un lado, sí, Flock es un personaje que cae mal, pero en ese sentido, para la historia, a mí me parece un buen personaje. Así que lo voy a poner en el medio. La verdad, aquí tampoco hay mucho más que decir. Es solo una más en la línea de monarcas de la isla que no pudieron hacer nada contra los titanes porque estaban sometidos al voto de renunciar a la guerra del primer rey. Bueno, que aparte sí se decía que era una muy buena chica, que todos los que la conocían, que se preocupó por su media hermana, que es Historia, cuando no tenía por qué hacerlo, era solo una bastarda de su padre, y hasta el punto de borrarle los recuerdos para ponerla a salvo, que no supiera nada cada vez que la visitaba, y que, bueno, que tenía el fundador, pero perdido contra el padre de Eren porque no tenía experiencia, todavía era muy joven para utilizarlo. No más que decir, es un personaje por definición neutral, así que ahí queda. Llegamos a uno polémico. Vale, aquí lo obvio es que, porque yo lo he visto por internet adelante, mucha gente la va a poner abajo. Pero bueno, casi se podía hacer un vídeo entero sobre Gaby. En primer lugar, si eres de estos fans que por lo que pasó con Sasha la odia, te lo voy a plantear de esta forma. En primer lugar, que antes de que hiciera eso ya resultaba cargante para muchísima gente, pero sorpresa, también lo era Eren en los primeros episodios, primera temporada de la serie. Primero porque está en esa edad, segundo porque las circunstancias en las que ha crecido. Tú llegas a lo que pasa después del ataque de la isla a la capital de Marley y ¿qué es lo que dice ella? Los voy a matar a todos, los voy a matar a todos. Y no hay que ser tan sutil, ahí te está transmitiendo Isayama. Gaby es Eren en este momento lo que era en los episodios 2, 3 al final de lo que pasa con el titán colosal y el acorazado al principio de la serie. Después, como personaje, también podría decir, a ver, en principio Eren por su determinación, pero también tiene cosas de Mikasa en su talento para pelear, como de Armin, que también tiene cerebro, recordar lo del tren. Luego tiene momentazos, ahí lo que ya se vio y lo que está por ver, ya sabrán los lectores del manga a qué me refiero. Pero lo voy a también poner de esta forma. Si la serie empezara como empezó la cuarta temporada, con el punto de vista de los de Marley, estando ella en el gueto y explicándolo todo lo que pasó entre Marley y Eldia, y llegar al momento en que fuera a la isla y fuera Sasha la que la matara a ella, probablemente la que odiáramos sería a Sasha. Porque esa es la cuestión, todo el arco que tiene, pues que uno de los mejores arcos de la serie, para mí es top 5 de toda la narrativa, lo de Gaby, con lo de Sasha, después lo de la familia, hasta que se dará cuenta de que Falco tenía razón al final de todo, y que aquel episodio de la segunda temporada
en que parecía relleno el episodio de Sasha, donde salva a la niña y luego vemos otra vez a la niña, lo que pasa con Gaby, es una cosa redonda. Matadme, pero la voy a poner arriba de todo. Esta es una elección muy fácil para mí. Ya lo dejé medio caer cuando hablaba de Kruger, pero la historia de Grisha, cuando por fin llegamos al sótano, que hay ahí toda su historia, desde que era niño, lo que tenía anotado en esos diarios, valió la pena la espera, ¿a que sí? Como se dice en la serie, es la historia detrás de la historia, quien empezó todo. ¿A que sí, Eren? Pero es como también el principio de una trilogía de flashbacks de personajes en el gueto de Marley, el primero, ya llegaremos a los otros dos. Es que es una tragedia todo lo que pasó en su vida, con lo que pasó con su hermana, con sus padres, cuando estaba en la resistencia, después lo de, obviamente, su mujer, que tuviera que al final, cuando se le acabara el tiempo, pasarle los titanes a su hijo que se lo dio de comer a sí mismo. Eh, para lo poco que sale, es que es como una especie de película dentro de la serie, esos episodios que en la fecha cuando lo vi, aquel día y el titán de ataque, el episodio 20 de la tercera temporada para mí, de aquella, era mi favorito. Genial esta historia de Grisha Jaeger, como lo enfocaron para lo poco que salió, lo pongo arriba de todo, sin ninguna duda. Otro personaje que relativamente sale muy poco, pero que tiene una función muy importante, Hannes, que es la de el ejemplo claro de lo que se ha convertido la humanidad dentro de los tres muros después de 100 años, que se han vuelto conformistas, descuidados, ya no se preocupan tanto por los titanes y claro, llega el día y la escena clave es cuando parece que va a rescatar a Eren Mikasa y a la madre allí en Shiganshina, pero en el momento en que se va a enfrentar al titán que acaba por comerse a Carla, mmm, se queda paralizado de miedo y se va corriendo con los niños solo, que acaba llorando y pidiendo disculpas, que al final era un tío que estaba haciendo el vago, bebiendo siempre, pero lo reconoció al final, soy un cobarde, y hasta cierto punto se redimió en la segunda temporada cuando va detrás de Eren con todos los demás a intentar salvarlo de Reiner y Bertolt, y intenta una vez más matar al titán sonriente, pero con su muerte es lo que nos lleva a ese momentazo de el episodio Grito en que Eren por primera vez cuando toca el titán activa la coordenada. Así que lo pongo en like. Y en el top 1 del ranking jamás pensé la importancia que iba a tener este personaje la primera vez que lo vi. Tenemos a la señorita Krista, su majestad, la reina Historia Reis. La chica que tuvo que aprender a ser como era ella misma y no preocuparse de lo que pensaran los demás. Aquí voy a mencionar un dato curioso, que es la canción que suena en el momento que renuncia a que su padre le ponga la jeringuilla, las intenciones que tiene de recuperar al titán para la familia real, que solo la utiliza en ese último momento porque le conviene, que ya no le quedan más familiares, y dice yo voy a ser mi propia persona, mi propio yo, y en eso tienen mucha importancia los personajes. Primero, obviamente, Ymir, y quizá más inesperadamente Eren. Y en esa canción tú lees la letra y se puede estar refiriendo a ambos. Como dice ella, vivir con la cabeza bien alta siendo quien eres. Y evidentemente ese primer segmento de la tercera temporada del arco del levantamiento es como quien dice su mini temporada. Antes un poquito más, pero nunca tuvo ese protagonismo desde entonces. Que todo lo del embarazo y Eren ahora condicionando lo que quiere a que no pretende que potencialmente la policía militar le haga daño porque es la única persona de sangre real que tienen dentro de la isla y de ahí todo lo de traer a Zeke, etc. Pero aunque fue muy inesperado, lo de Krista Historia tiene que estar bastante arriba en la clasificación, así que vamos, sabéis de sobra que tenía que hacer el chiste. En serio. Pero bueno, ya
es un personaje que si lo quitaras de la narrativa tampoco cambiaría, no mucho, por no decir prácticamente nada, pero con la coña también tiene su arco ahí. Es ese tipo de soldado en el que en principio aspiran a ser la mayoría que se meten en el ejército para acabar en la policía militar y tener una vida fácil dentro del distrito central, el tercer muro, y no tener preocupaciones ni morirse en lo que él considera que es un suicidio, que sería lo que pasa con la gente que se va a la Legión, pero llega a Argo de Trost, y lo que pasa con Marco. Y ahí es como un 180 grados el giro que da. Tiene también algún momento que otro su rivalidad con Eren, aunque también algún momento tiene que parece que lo entiende más que incluso Armin o Mikasa, aparte de hacerle de doble en un par de ocasiones. Pero voy a decir una cosa, no me esperé que llegara tan lejos. De hecho, leí el 138 y cuando llegó el momento gas, me quedé en shock, como una piedra me sentó. También eso, lo dije en su momento, Connie, Sasha y él tenían que tener en compañeros dentro de la Legión, sin contar a los otros dos que no fueran infiltrados. Y aún así, es ya se ha visto un muy buen soldado. Miras ese top 10 de su grupo de reclutas y quitas gente con poderes Ackerman, veas en mi casa, o gente con poder titán, y yo creo que estaría de primero. O sea que es un buen soldado y luego ya se ve que tiene características de líder natural. Le voy a poner el like a Jan. En Attack on Titan se volvió bastante frecuente a partir de la tercera temporada usar esto que se llama episodio botella, o sea, centrado en un personaje en particular. Y tampoco creo que nadie esperara que este señor iba a tener uno, que todo iba a quedar en la coña de la chica patata en el entrenamiento en la primera temporada. Y aún así, espectador, es un muy buen episodio, la verdad. Con el momento Snape en que te das cuenta que por qué Eren fracasó en la prueba del equipo tridimensional en el tercer episodio, porque lo saboteó este señor, estaba enamorado de su madre y no quería que fuera a la Legión en honor a ella. Pero también se puede decir que hay ciertos paralelos con Eren en el sentido de que si seguimos esa narrativa de los poderes que puede tener el titán de ataque respecto al futuro, Eren también es un espectador que llegó un momento en que se dio cuenta de que no puede hacer nada, solo puede seguir avanzando, como dice en su momento, en la cuarta temporada. Pero este señor que pues, parecía un malote, era el comandante de la Legión antes que Erwin, quería lograr algo fuera de los muros, algún avance, pero era por fines egoístas en el sentido de que quería sentirse alguien especial, en contraste sobre todo con Grisha, que fue quien lo encontró cuando llegó a la isla. Y bueno, no, la verdad es que también tiene un final inesperado en que hace algo que se pueda considerar especial. Ahí pasando ya el capítulo 120, me parece, con el momento aquel con Magath en el barco. Merece estar en el like por ese episodio y por los 2-3 momentos más que tiene. Bueno, por fin. Si me preguntaran a mí de los personajes secundarios de la serie, si tuviera que elegir uno para tener un spin-off, claramente Kenny. Y ya sé, a ver, que es un villano, está solo ahí en la tercera temporada, pero en serio que me hubiera gustado que saliera más en ese sentido de la policía militar, lo que hubiera hecho antes cuando vivía en la capital como asesino en serie, o incluso después de su muerte, aunque que se fuera en aquel momento dándole la jeringuilla a Levi, también tiene sentido. Pero es un personaje muy, muy interesante, eh, que sí, es un asesino, es sádico porque nació en un mundo de violencia y lo que quería él al final de todo eso era el poder, quería recuperar el titán fundador en cierto modo por, hasta se podría decir que, bueno, tenía ese sueño que podía ser parecido al de la Legión, pero personalmente porque tenía curiosidad de que si alguien como él, como pasaba con Uri Reis, cuando obtuviera ese titán, se convertiría en una buena persona.
Y aún así, a pesar de todo lo malo que hace, tiene algunas cualidades de redención, por supuesto. Se ve que se preocupa por su hermana y lo de su sobrino cuando lo encuentra allí todo desnutrido en el burdel, que lo cuida y le enseña cosas hasta el punto de que tenga las aptitudes mínimas de supervivencia. Y por supuesto se va, lo abandona, porque como él dice al final, no se ve como una figura paterna. Pero si hubiera salido más, esto estaría en la primera fila. Pero Kenny Ackerman, por cierto, chulísima, el único personaje de la serie que se puede ceder con la suya teniendo como música original un rap, el K21. Segunda fila. Si hubiera estado más, primera, pero segunda. Bueno, este no duró ni 2 telediarios y la escena que más hemos visto de él es la repetida de cuando se lo come. Y mira, de hecho lo conocemos más a través de Reiner porque sabemos que su personalidad que desarrolló de infiltrado, de soldado por supuesto, estaba inspirado en cómo era Marcel, el hermano mayor de Porco, el titán mandíbula original. Alguien que era el líder de los demás, que lo respetaban todos. Y otra vez esa figura importante de lo que es el hermano mayor en la serie. No, es que tiene que ser un personaje neutral para lo que sale. Es más importante para otros que lo que es su contribución particular, neutral. En la serie se repite mucho eso de que no existen ni las personas malas ni las personas buenas, que simple y llanamente viven en un mundo cruel, y nada retrata mejor esto que el destino de Marco. Que te tirabas primera, segunda temporada, mitad de la tercera, ¿qué pasó con Marco? ¿Qué pasó con Marco? Llegas a la segunda mitad en descenso y ves la escena de lo que le pasó realmente y es muy duro de ver, la verdad. Es de las escenas más tristes de toda la serie. Incluso yo diría que más que lo de la madre de Eren, porque es incluso más cruel, porque no sabe lo que está pasando, por qué le están haciendo eso. Y es aquí que es él precisamente quien para mí dice la frase que condensa el mensaje que intenta transmitir la serie, una de las más importantes, sino que es, chicos, ni siquiera hemos tenido tiempo de hablar de esto antes de que se lo coma por la mitad el titán, por supuesto. Que aparte, en esa línea de personajes que empujan a otros a ser mejores, él lo es para Jan, que después de su muerte es lo que lo lleva a unirse a la Legión de Reconocimiento, el catalizador, eso es lo que me refería. Así que por ese papel pequeñito pero tan influyente, lo voy a poner en el like a Marco Bot. Y en esta línea de que vivimos en un mundo que simple y llanamente es cruel, si fuera un mundo justo, probablemente el que hubiera muerto en la carga suicida contra las rocas que lanzaba el titán bestia hubiera sido Flock y hubiera sobrevivido Marlo. Que de hecho es de los pocos personajes que son consecuentes con lo que dicen en la serie. Lo conoces ahí al final de la primera temporada que se metió en la policía militar, pero no para hacer el vago, sino porque la quería cambiar desde dentro, que no le gusta ver la corrupción que hay. Y precisamente por eso luego se acaba uniendo a la Legión de Reconocimiento, que por supuesto es el supuesto interés amoroso de Hitch con la que abrimos el vídeo. Y estaba muerto de miedo, como dijo Flock también, pero ahí estuvo. Otra pérdida bastante triste en el momento que pasa, pero un personaje bastante muy minoritario, así que tampoco lo voy a subir de la línea neutral. Vale, esto es muy interesante. Por un lado, sigo pensando que en comparación con los otros dos, en lo que se refiere a los tres personajes principales, está un escalón por debajo. Y no nos engañemos, a ver, empiezas a ver la serie y el personaje de mi casa, aparte del episodio suyo que tiene del flashback, lo que pasó con su familia y el despertar que tiene, es todo. Que además de eso, ya lo diré con Levi, pero es ese tipo de personaje que igual
no soy un experto, pero se me hace un poco cliché en el anime que es una persona que es lo mejor de lo mejor en lo que hace, pero está como medio muerto por dentro por algún evento trágico que le ha pasado en algún momento de su vida. Bueno, por supuesto, también las escenas de acción guay. Pero pasó una cosa. Hace poco leí el capítulo 138 del manga y las implicaciones de lo que pasa ahí para mi casa y Eren. El giro que pega, lo que nos revelan ahí, la verdad es que me ha hecho reevaluar todo lo que ha sido en mi casa en la historia de Attack on Titan. Y gracias a eso, sigo diciendo que Armin y Eren están ahí en el modo Dios, pero cuando se llegue a ese momento que te das cuenta una vez más, sobre todo aquí, de lo genio que ha sido Hajime Isayama en diseñar la historia desde el primer momento, detalle por detalle, con todo su foreshadowing, incluso que es una cosa que va más allá de una simple serie de buenos contra malos, que trasciende el espacio y el tiempo, sobre libertad y esclavitud, y sobre encontrar el camino correcto para lograr el mejor final, mi casa es clave. Así que yo si no hubiera sido eso, hasta hubiera llegado a ponerla en like, ¿no? ¿Cómo puedes ponerla a Gavin primero y a mi casa? Y bueno, es mi lista. Pero la voy a poner en love al final de todo. No podría hacerle justicia si la pusiera más abajo. Y aquí tenemos la prueba de que si quieres conquistar a una mujer, no vayas ni a por su cabeza ni a por su corazón, sino a por su estómago. La verdad es que analizado profundamente está ahí para el arco general que sería Gaby dándose cuenta de que los eldianos de la isla no son demonios. Bueno, y en ese sentido también es como Gaby en menor escala, conociendo a Sasha, supuestamente enamorándose de ella por lo de la cocina, e incluso después, ya cuando está muerta, salvando a sus amigos de que no beban el vino con el fluido espinal de Zeke. Pero sí, es parte de una cosa mucho mayor. Así que Niccolo es importante en pequeña escala, como acabo de decir, pero viendo aquí la fila de los likes, no me parece justo ponerlo ahí. Lo voy a poner en neutral, pero porque tampoco creo que una vez ya muerta Sashi se lo vaya a ver mucho más. Pero quizá estaría ahí entre uno y otro si hubiera una categoría intermedia, pero Niccolo se nos queda en neutral. No lo sé. Lo que más me sorprende aquí es cómo los actores de doblaje japoneses se compliquen tanto la vida para decir el nombre de Bertotto, pero con este no tengan problema. Evidentemente está con los voluntarios, es piloto, se lleva muy bien con Hanji, pero realmente quien tiene desarrollo de los voluntarios es Yelena y poco más. Que decir, que también está ahí para mostrar a la gente de la isla que existen otras razas a lo largo y ancho del mundo. No hay más que decir, neutral. Lo fácil aquí sería pensar que si de los 9 titanes el que te toque es el titán carreta, es como si te tocara el haba en el roscón de Reyes. De hecho, mirad aquí, tenemos a la waifu de Marley y no le pudo tocar titán más feo, cuando está transformada, por supuesto. Pero hay que pensar con cabeza. Y el titán carreta es el titán logístico. Y que se lo hayan dado a ella, en realidad es un cumplido, porque Pig es un gran personaje. Tiene un cerebro, cuando ves lo que hace a lo largo de sus episodios, que podría hasta rivalizar con Armin. Aparte que es íntegra, es buena compañera, hasta los que van en su unidad Panzer montados a ella, que son de Marley, porque si te fijas no llevan el brazalete, la quieren mucho. De hecho, si te fijas en los detallitos que puso Mapa en ese episodio, tienen hasta fotos con ella dentro de su búnker particular. Y también tiene momentazos por venir en los últimos episodios. Así que Pick se va a la fila Love, sin ninguna duda.
Ya mencioné en el segmento sobre Grisha como a cada episodio flashback que hay en el gueto de Marley, la historia es más triste que la anterior. Y hemos llegado al personaje favorito de Hajime Isayama, y si lo tengo que confesar casi que el mío también. El pobre no tiene descanso, no tiene descanso. Cada vez que parece que se va a morir, su vida es una tragedia y siempre sigue más allá, como dijo Eren en el sótano, no, bueno, en el sótano, en el flashback que se vive allí, que solo sigue avanzando. No pudieron escoger personaje mejor para el titán acorazado porque tanto física como metafóricamente no para de recibir golpes y también es la cara opuesta de la moneda. Si Eren es el titán de ataque, este es el titán de defensa, pero vamos a hacernos un recopilatorio. No le voy a hacer justicia suficiente solo aquí porque podría realmente hacer un vídeo único de todo lo que ha sido el desarrollo y la vida de Reiner. Nacer en las condiciones que nació como un eldiano en el gueto, luego que su madre lo manipulara para meterse en los guerreros y conseguir una vida mejor y a la vez vengarse de quien fue su padre, que era de Marley, que al final no lo quería para nada, le tenía asco. Conseguir el titán acorazado para darse cuenta de que no fue por mérito, sino porque Marcel quería proteger a su hermano, que en toda su vida, que fue un infierno, cuando mejor vivió fue con los que él consideraba que eran unos demonios en la isla, hasta llegar a desarrollar una personalidad diferente para estar allí infiltrado, que se preocupa por los suyos, su familia, los otros guerreros, y sabes que va a tener, antes de que acabe la historia, un momento en el que va a ayudar a salvar al mundo, porque una especie de lo que consideraban el héroe marliano que era Elos va a tener un papel importante y por eso Isayama lo tiene ahí al pobre sufriendo una y otra vez. Ya digo, top 5 arcos de personaje en toda la serie. Reiner tiene que ir a modo Dios, que ya lo mencioné con Bertotto, pero la escena cumbre de héroe en la segunda temporada, el gran giro, por eso y por miles de cosas más. Reiner se va a la fila superior. Hombre, menos mal, al fin tenía que poner a alguien en la fila de abajo. Y eso que, voy a decir, su titán anormal de 120 metros en la tercera temporada es probablemente el que más miedo da de la serie, hasta, bueno, ya sabemos. Pero este tío es un hipócrita y un cobarde, haciendo que su hermano y luego las hijas le hagan el trabajo sucio de heredar al titán fundador porque él tiene demasiado miedo a transformarse él. De hecho, no le importó nada la historia hasta que Grisha mató al resto de sus hijos y a su mujer porque necesitaba a alguien para recuperar al titán fundador, pero él hasta el último momento en que estaba con la espalda rota y ya sabía que Historia se negó rotundamente, no se atrevió a hacerlo del líquido cefalorraquídeo. Y bueno, tampoco es de estos malos que digas tú ojalá se muera, pero sí es un hipócrita y un cobarde. Aunque, bueno, ya he dicho lo de que me pensaba de su titán, abajo de todo. Como un personaje que empezó como un meme gracioso en la primera temporada terminó por convertirse en uno de los momentos más tristes y muertes más memorables de toda la serie en la cuarta. Sasha, chica patata, la verdad es que sí, es adorable. Ves aquel episodio, bueno, los primeros cuando está también con los compañeros y es buena niña, muy pura, no tiene maldad ninguna. Incluso creo que me perdonen los Gaby haters, pero ella hubiera perdonado, como pasó con su padre, lo que pasó que le disparara. Y es que no lo sepan, la verdad es que en aquel episodio justamente de la segunda temporada que vuelve a su pueblo en el bosque, inicialmente se iba a morir allí, que de hecho lo que pasó fue que con el titán aquel que al final resultaba ser el padre de Connie, llevó Isayama el episodio del Mesa al editor y lo había hecho la muerte tan desagradable que el tipo se puso a llorar y al final lo tuvo que posponer la muerte de Sasha, pero su muerte, y que me perdonen que sí que tiene sus cualidades, ya he dicho que es un adorable y todo lo demás, pero su muerte sirvió a algo más futuro, que es que Gaby se diera cuenta, como ya he dicho, de que los eldianos de la isla no son para nada demonios, son iguales que la gente que hay fuera. Así que, bueno, tenía que morir uno de los tres entre Jan, Connie y Sasha en aquel momento.
y lo de Sasha también sirvió para, por supuesto, para lo de Nicolo. Pero viendo aquí la tabla una vez más, no la voy a poner tampoco en la segunda fila, va ahí con Jan y con Connie, que encaja perfectamente en la tercera. Y recién salido del horno, justamente el episodio 15 de la cuarta temporada, que es nuestra única salvación, justamente, y ya veis otra de las genialidades de Isayama, apareció muy brevemente en el episodio de la tercera, el flashback de Grisha cuando eran niños y se topaban con él y su hermana al escapar del gueto. El señor Tom Saver, el mentor de Zeke. Otro enésimo ejemplo de un personaje que sale poco, pero es el que empuja a otro más importante. Y es curioso, lo acabo de pensar ahora. Tanto Eren como él, para obtener su titán, sea el de ataque, sea el bestia, para obtenerlo lo que hicieron fue comerse su figura paterna. Y ya vemos que aparte, como que tiene esa influencia sobre él, por eso lleva las mismas gafas todo el tiempo, aunque no las necesita. Lo que sí, siempre me gusta pensar que mientras que los padres de Feke fueron que tenían un objetivo y lo querían utilizar a su hijo primogénito para ello, restaurar Eldia, sí, Saber trató a Feke con amabilidad, con dulzura, se preocupaba por él a un nivel emocional, pero también tenía su objetivo, evidentemente, que llegar a la conclusión del plan de esterilización. Y hasta cierto punto se puede decir que como los que heredan un titán tienen los recuerdos y las emociones de los anteriores, que pasarle al titán bestia, aparte de entrenarlo con lo de el béisbol y todo lo demás, que sabía el secreto de la sangre real, por supuesto, también, también tenía su objetivo, el plan de esterilización. Lo que pasa es que eso, utilizó la amabilidad en vez de forzárselo como hizo el abuelo de Eren con Grisha o Grisha con Zeke. Un personaje muy interesante y hasta cierto punto trágico cuando te enteras de lo que, por qué tiene esas intenciones, ese objetivo, lo que pasó con su familia. Tiene que estar con todos los demás personajes de empuje, como los he estado llamando, tercera fila. Aquí poco más que decir de lo que dije con Frida, porque, como ya mencioné, todos los reyes desde Karl Fritz hasta Frida Reis son un eco de las intenciones de ese primer rey que impuso con el titán fundador el voto de renunciar a la guerra, a la familia real, porque también esa intención de que habían asumido que en algún momento iban a venir el resto del mundo a matarlos a todos, pero que mientras tanto iban a intentar crear un paraíso de paz dentro de los tres muros. Y poco más. Un personaje está incluso misterioso cuando aparece en el episodio flashback de Kenny, que pueden llegar ahí a la paz quienes fueron enemigos, el que es el que levanta, sí, al contrario que los anteriores, las órdenes de búsqueda y matar al clan Ackerman, pero ahí queda como su hija su sobrina, perdón, en neutral. Aquí en la serie es cuando me di cuenta que Eren era un paralelo con su padre en el sentido que ambos cruzaron el océano, llegaron a la nación enemiga y robaron el titán de la familia que gobernaba en la sombra, en este caso los Tybur. Y para esos únicos 3 episodios en los que sale Willy Tybur, cabeza de la familia en la actualidad, es un personaje que deja su marca, porque te revelan todo el papel de su familia, de ocultar la verdad sobre que fue el rey de los Eldianos el que diseñó toda la gran guerra titán y hacer alianzas por todo el mundo que los respeten a ellos y no meterse nunca en los conflictos con el martillo para llegar a ese momento en unirlos a todos y acabar con la isla y lograr la paz mundial. De hecho, ya lo menciona él, cuando está allí hablando con Magath, que ninguno de mis antepasados tuvo que coger el timón y ahora yo noto el peso de él. Porque por un lado también es capaz de matar a todos esos eldianos poniéndolos en riesgo, sabiendo que posiblemente los vayan a atacar durante su discurso, pero es consecuente porque sabe que él tiene que ser el primero en morir para que sus intenciones se hagan realidad, que todo el mundo se una contra Isla Paraíso.
hasta bueno, te añadieron el misterio hasta el último momento de quién era el titán martillo de guerra para hasta el siguiente episodio que ya estaba muerto, que se lo tragó Eren. Pero yo creo que para lo poco que salió, ya he mencionado, muy importante, es que llegas a esa escena sin contexto ninguno, lo que pasó antes en el carro con Magaz, la conversación, pero la oyes y te das cuenta que Eren hizo lo que él quiso, pero también lo que quería Willy Tyburn. Así que otro personaje minoritario que deja mucha marca, like. Vamos a ver cómo argumento esto porque me puede caer mucho hate. Levi, buen personaje, muy buen personaje, pero yo creo que ya lo adelanté un poco con lo de Mikasa, ese tipo de personaje de anime que es el mejor en lo que hace, pero ha sufrido cantidad y está como medio muerto por dentro, ya lo dije. Sí, tiene una historia muy triste, que siempre pierde a todos sus hombres, a todos sus compañeros y amigos, y ese es el que queda, porque bueno, es el único que tiene los poderes Ackerman, pero es que, a ver, no puedo evitar pensar que este es el personaje creado, todas las escenas guays de acción, las líneas, es decir, las frases en plan badass, hablando así en voz baja y rasposa, oh Mayra, pero no sé, no, ese, y bueno, el público femenino, por supuesto, y que van a por él. No me. Y evidentemente, por todas estas razones que acabo de mencionar, yo creo que es bastante obvio que lo van a mantener ahí con vida, como mínimo hasta que mate a Zeke, que ahora es su objetivo en la vida después de lo que pasó con Erwin. Pero sí, es un buen personaje. Lo que pasa es que yo, al contrario que mucha gente, simple y llanamente no lo voy a poner arriba. Lo voy a poner en la fila de abajo. Aunque también tengo que decir que, como ya he mencionado las escenas de acción, una de las mejores diseñadas por el estudio WIT es esa escena de escape del escuadrón de Kenny en el primer episodio, no, episodio primero o segundo de la tercera temporada, allí en la ciudad. Pero, por supuesto, primero lo de la carga, cuando básicamente hace filetes con el titán bestia en la tercera, y luego la escena tan trágica del bosque en la cuarta. Pero sí, no creo que tenga el gran arco comparado con otros, pero es un buen personaje, así que lo voy a poner con su tío Kenny. Y llegamos a la versión femenina de Armin. Por supuesto, la líder de los voluntarios anti-Marley, Yelena, que siempre se me viene a la cabeza esa famosa frase del Caballero Oscuro, la película de Batman, de cómo hay gente que simple y llanamente no tiene un objetivo, solo quiere ver el mundo arder. Y es algo así, porque, primero, lo único que tiene seguro es una fijación, por no decir enamoramiento, con Zeke, que ninguno más de los voluntarios conocen cuál es lo del plan de eutanasia y todo lo demás, pero creo que queda claro cuando tiene esa conversación con Pixis en la terraza que hay algo ahí que, que no le tiene bien en la cabeza. Como ya he dicho con Onion Confon, es la única de ellos que tiene así un poquito de desarrollo, pero está ahí para ser la intermediaria entre Eren y su hermano en esos años que no se encontraron porque estaba en guerra Marley. No creo, es que estaría ahí entre like y neutral, así que voy a dar aquí el beneficio de la duda y le voy a poner el like, pero realmente no es, no tiene tanta importancia como otros de personajes de empuje, y ahí queda. Ya solo nos quedan 3, estamos llegando al final. Ymir, no, esa no. Vale. ¿Qué más hay que decir? Primero, una de las revelaciones más sorpresa. Incluso es que fue como para despistar antes de lo que pasó en Guerrero con Reiner y Bertolt, la transformación en Titán Mandíbula en la torre, y después uno de los, para mí, 10 mejores episodios de la serie, en el que te cuentan su triste historia como vagabunda, que aquella ni sabías que existía Marley ni nada, que la utilizaron como centro de un culto a favor de los titanes de los eldianos, y 60 años como un titán hasta que tuvo el golpe de suerte de encontrarse con los 4 infiltrados y se comió a Marcel, pero evidentemente es el personaje de empuje por excelencia para lo que se acabó convirtiendo Krista, la que la llevó de Krista a volver a ser historia.
y llegó a ser tan consecuente en su forma de pensar después de volver a la normalidad que fue capaz de, como forma de agradecimiento a Rainer y Bertolt, porque de otra manera nunca habría vuelto a ser una persona normal, de sacrificarse a sí misma, también con la promesa de que salvarían a Krista y volver a Marley para que ellos recuperaran el titán mandíbula. Por esa historia, esas revelaciones, todo, aunque solo tiene ese foco en la segunda temporada, personaje Love. Esta ni siquiera tenía nombre en el manga hasta que llegó el anime. El titán de 2 episodios, que lo más recordado es lo del cascanueces, como ya dije con Porco. Pero voy a ser sincero, por el diseño, después del titán mandíbula ese del principio, y por su versatilidad, para mí de los 9 titanes el martillo de guerra es mi favorito. Lo de crear armas, que de hecho por eso la familia Tybur tenía el poder, porque de los 5 o 6 que tenían, bueno, 7 al principio, era el más poderoso. Lo que pasa es que, claro, con esto hicieron el paralelo con Frida Reisa, la hermana del gobernante, que tenía el titán, pero tenía poca experiencia y por eso perdió. Pero bueno, solo decir que eso. Sus últimas palabras fueron, tienes unas últimas palabras. Y bueno, esos 2 episodios en cuanto a visuales, la pelea es muy guay, pero no la voy a poner, evidentemente, arriba, ni la odio como para ponerla abajo, así que se va con todos los demás. Y cerramos por todo lo alto con uno de mis entrenadores de fútbol favoritos de todos los tiempos, el señor Jürgen Klopp. No, en serio. La última de las 3 historias trágicas de Liberio, como ya dije con Saber, nuestra única salvación. Lo comparo con un episodio de un anime que vi hace relativamente poco, ya el año pasado, que es Assassination Classroom, porque hay un personaje que es el director de la escuela que te lo presentan como una especie de villano, pero llegas a sus episodios flashback y te das cuenta de por qué es así. Y toda la historia de Zeke, que al final no es de ningún bando, es un agente triple, al final va con sus intenciones propias y no está del lado de nadie, y precisamente por haber crecido en un ambiente en que sus padres no le mostraban afecto ni cariño, lo veían solo como un medio para cumplir su misión de restauración de los eldianos, es alguien que todas sus acciones, todas esas muertes que causó directa o indirectamente, lo de Ragako con el gas, los hombres de Levi, la carga contra la Legión, porque es una persona que no da ningún tipo de valor a la vida y al final por eso llega a la conclusión de que la mejor solución es el plan de esterilización para que en 100 años se extingan todos los eldianos y el mundo entero deje de sufrir. Es un personajazo. Ahí está en el top 5 arcos de la serie con Eren, con Gaby, con Rainer. Top 5 personajes. No hay ninguna duda. Modo Dios Zeke y aquí cerramos el ranking. Y hasta aquí hemos llegado. La verdad es que ha sido largo, pero ha sido muy divertido e entretenido de hacer, que esa era la idea. Que por cierto, con la coña se me ha vuelto a regenerar la ropa entre corte y corte. La cuestión ahora es que hago a continuación. Quizá top 10 escenas de la serie de televisión hasta la fecha. Quizá top 10 mejores bandas sonoras de la serie e incluso análisis de ellas. O tengo una idea mejor. Teniendo en cuenta que a día de hoy, cuando estoy grabando esto, es el 27 de marzo y sé que el 9 de abril, que también tiene su simbolismo, pero eso ya daremos otro día, sale el último capítulo del manga, el capítulo 139. ¿Qué tal si cuando llegue ese día, o más o menos días después, hago una reacción del leyendo el final de toda la franquicia? Hasta entonces, espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis buen día y nos vemos más tarde.